Bienvenidos todos y todas a la sesión número 16 del Diplomado Historia del siglo XX mexicano, un cuestionario de género. Es un gusto enorme y un verdadero honor tener hoy con nosotros a Marta Acevedo, quien es ampliamente conocida en las filas del feminismo mexicano como pionera, activista, escritora, ensayista y cronista de la rebelión de las mujeres. Su participación en dos de las más importantes revistas de estudios de mujeres y género, FEM y Debate Feminista, son muestra de su trabajo y dedicación a favor de esta causa. Entre sus escritos, me gustaría destacar, por un lado, Nuestro sueño está en escarpado lugar, publicado originalmente en 1970 en La Cultura en México, suplemento de la revista Siempre, crónica que marcó el inicio del movimiento feminista de los 70, etapa de efervescencia y solidaridad entre las mujeres. Y, por supuesto, el 10 de mayo, del que nos hablará en esta ocasión. La invitación que amablemente aceptó para revisitar este texto obedece a que se trata de una lectura obligada y gozosa para atender a uno de los temas centrales del feminismo o los feminismos desde perspectivas tanto prácticas como de investigación, en México y fuera de México, es decir, la maternidad y las maternidades. Sin más, le damos la palabra a Marta Acevedo, agradeciendo muy sinceramente su participación. Bueno, a la que le da mucho gusto participar en este recuento de temas del siglo XX mexicano, donde además se ha propuesto al género como elemento que transita en todos ellos. Me honra también participar en el diplomado con personas dedicadas a la historia y a la antropología. Y me alegra que se hayan puesto a explorar otros territorios y se hayan dado permiso de ver con otros lentes. En el programa del diplomado de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, supongo que Lilia Venegas me clasificó como independiente. Así que me siento con mucha libertad para transmitirles el 10 de mayo revisitado con 3 lectores, Gloria Elena Bernal, Pablo Castro y yo. Pues nada menos que mi trigémino me impide hacerlo sola. En 1982, el Archivo General de la Nación cambió de sede. Se mudó a un edificio especialmente remodelado para facilitar el orden y la custodia de los documentos históricos del país. Ese palacio, el Palacio Negro de Lecumberri, había albergado durante 75 años la temida cárcel inaugurada por Porfirio Díaz. Dada la historia del edificio, debía hacerse un esfuerzo especial para que el público se acercara y pudiera darse idea de lo que ahí se resguardaba. Alejandra Moreno Toscano, directora en ese momento del Archivo General, convocó a un grupo de historiadores, periodistas, escritores para que investigaran en el archivo algún tema de su interés, seleccionaran las imágenes que precisaran y escribieran, cada una y uno de ellos, un pequeño libro de divulgación. De esa iniciativa surgió la colección de libros que se llamó Memoria y Olvido, Imágenes de México. A mí me interesó estudiar en los fondos presidenciales un tema particular, la celebración del 10 de mayo. Yo era muy consciente de la tendencia generalizada a identificar la feminidad con la maternidad y quería averiguar cómo se había desarrollado la celebración a través de los sexenios. El librito se llamó El 10 de mayo. Comencé por revisar el fondo del presidente Lázaro Cárdenas. Había poca información y decidí ir al Excelsior. El periódico Excelsior que durante muchos años organizó el festejo nacional del Día de las Madres.
Me percaté ahí de que la celebración venía de tiempo atrás al sexenio cardenista. Seguí indagando y me llevé una sorpresa. A primera vista puede parecer que el Día de las Madres es una celebración del consumismo y la difusión continua de una idea. Ella te dedicó la vida, tú conságrale un día. Me parecía más bien irrelevante. ¿Tendrá algo que ver esta fecha un tanto banal con la historia de este país? La búsqueda de los orígenes me llevaría a concluir que la celebración del Día de las Madres está íntimamente relacionada con la historia moderna de nuestro país. Existen profundas y fascinantes conexiones entre esta celebración de tintes familiares y escolares con ciertos movimientos sociales de principios del siglo XX en la península de Yucatán. Intentaré mostrar algunos aspectos del clima social en que surgió la celebración y algo de lo que siguió ocurriendo después. La investigación fue posible gracias a la convocatoria inicial de la doctora Moreno Toscano, ya que luego, 20 años después, 30, no 20, 30 años después, Eugenia Montalbán me propusiera una reedición del libro, enriquecido con documentos de diversos centros localizados en Mérida: el Archivo General del Estado de Yucatán, el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán y la Hemeroteca Carlos R. Menéndez. Aquí un reconocimiento especial a Eugenia Montalbán del Espacio Cultural ULE. Los movimientos sociales con los que se relaciona la instauración del 10 de mayo en México surgieron en el estado de Yucatán a principios del siglo XX. Y curiosamente, casi 100 años después, en 2020, tienen resonancias parecidas en la vida pública del país. Y es que esta festividad, entre empalagosa y reparadora, ha logrado crear un poderoso imaginario colectivo que es importante comprender. A lo largo de la historia se han escrito palabras capaces de desencadenar hechos sociales complejos. Aquí nos ocupan dos ejemplos de ello. El primero es la publicación, a manera de folleto, de un documento titulado La limitación de la familia o La brújula del hogar, de Margaret Sanger. El segundo es una convocatoria del entonces director del periódico Excelsior, Rafael Alducin, fechada el 13 de abril de 1922, cuando Obregón gobernaba el país. La convocatoria de Alducin decía así: Excelsior lanza la idea de que se consagre la fecha del 10 de mayo de una manera especial para rendir un homenaje de afecto y respeto a la madre, y pide cooperación de sus colegas y del público para realizar ese evento apropiadamente. Hoy, que en el extremo meridional del país se ha venido emprendiendo una campaña suicida y criminal en contra de la maternidad. Cuando en Yucatán elementos oficiales no han vacilado en lanzarse a una propaganda grotesca, denigrando la más alta función de la mujer, que no solo consiste en dar a luz, sino en educar a los hijos que forma su carne, es preciso que la sociedad entera manifieste de una forma banal, si se quiere, pero profundamente significativa, que no hemos llegado de ninguna manera a esa aberración que predican los racionalistas exaltados, sino que, lejos de ello, sabemos honrar a la mujer que nos dio vida. En los Estados Unidos, el día escogido para tan noble objeto es el 10 de mayo. Comprendemos que no es fácil imponer en nuestro medio una nueva costumbre, por más hermosa y justiciera que ésta sea. Pero en el caso que nos ocupamos, creemos que no tendrán que vencer grandes resistencias para implantar esa práctica. Casi 100 años después, puede parecer extraño que el texto de Alducin
haya desatado manifestaciones sociales tan amplias y duraderas como las que conocemos. Pero hay que tener en cuenta que se conjuntaron diversos factores para que así fuera. Por un lado, la iniciativa del director de Excelsior surgió en una coyuntura histórica muy especial. En la península de Yucatán, la confrontación entre socialistas y conservadores era abierta e intensa. Los socialistas pugnaban por introducir cambios profundos en la vida del Estado. Para los conservadores, resultaba más fácil oponerse a esos cambios desde la emotividad que elaborar complejos argumentos racionales. La santa indignación parecía ser para ellos la plataforma adecuada. Por otro lado, la iniciativa de Alducin se publicó en un medio masivo de circulación nacional y tuvo el respaldo de una campaña muy acertada y machacona. Esa campaña contaba a su vez con el propio periódico como caja de resonancia y con una narración sustentada en concepciones tradicionales compartidas por un sector de la sociedad mexicana. Pero pongamos atención a los motivos que parecen haber provocado de manera directa la institucionalización del Día de las Madres. Es decir, miremos más de cerca la campaña, entre comillas, suicida y criminal a la que se refiere el señor Alducin. La limitación de la familia, o la brújula del hogar, como fue nombrada en Yucatán, es un texto escrito por Margaret Sanger, enfermera pionera en el control de la natalidad. Sanger había nacido en 1879 cerca de Nueva York y era la quinta hija de una madre irlandesa católica que tuvo 11 vástagos y 18 embarazos en 22 años. Con esas vivencias muy presentes, Margaret Sanger decidió luchar para que las mujeres tuvieran la información necesaria para espaciar y limitar su familia, algo que la poderosa ley Comstock les negaba en ese entonces en Estados Unidos. Sanger fue integrante del Club Liberal y amiga de mujeres y hombres que pertenecían al Partido Socialista de Estados Unidos. Fue también defensora del Centro Educativo Francisco Ferrer, donde se impartía educación racionalista. Fundó en 1916 la primera clínica de control natal en Brooklyn para atender a las mujeres de los estibadores y posteriormente otra en Harlem que ofrecía métodos de anticoncepción sencillos, baratos y eficaces a las mujeres de barrios populares de Nueva York. Algunas afirmaciones memorables de Margaret Sanger dan cuenta de sus ideales. La mujer es la dueña absoluta de su propio cuerpo. Las mujeres tienen derecho a copular sintiéndose seguras de que ello no resultará en una concepción. Afirmamos que los niños deben ser concebidos con amor. Tienen que nacer del deseo consciente de la madre y solo en condiciones donde lo que se les herede sea salud. Margaret Sanger escribió mucho y se preocupó no solo por las mujeres, sino también por las niñas. En 1911 publicó Lo que toda mujer debe saber, pero también Lo que toda niña debe saber. Ambos textos se centraban en la educación de la sexualidad. En 1927, Sanger, pionera de los derechos y la salud reproductivos, organizó la primera conferencia mundial sobre población en Ginebra y fue ella precisamente quien escribió el inmoral folleto al que aludían los conservadores de Mérida y de la Ciudad de México en 1922. En aquellos tiempos, 2 diarios, uno matutino y otro vespertino, constituían la prensa más importante del sureste del país. El matutino era la Revista de Yucatán.
el vespertino El Popular. Al día siguiente de que Felipe Carrillo Puerto rindiera protesta de ley como gobernador de Yucatán, el 1 de febrero de 1922, la revista de Yucatán sacó como encabezado a 8 columnas la siguiente noticia. Comienzan a destacarse las simpatías por los candidatos de la tiara pontificia. Solo en la esquina inferior derecha de la plana aparecía una nota titulada "Ayer tomó posesión el nuevo gobernador". Curiosamente, el nombre de Carrillo Puerto no aparecía una sola vez en el cuerpo de la nota. Aunque se mencionaban los nombres de muchos de los asistentes a la ceremonia, la noticia se refería a Carrillo Puerto únicamente como el nuevo funcionario o el encargado del poder ejecutivo. Eso nos da una leve idea del clima de confrontación política del momento. Un mes después de ese acontecimiento, se desató una virulenta diatriba contra el recién estrenado gobernador, cuando 2 maestras llevaron a la revista de Yucatán, traducido e impreso, el folleto La Brújula del Hogar. El 8 de marzo, el diario publicó en primera plana una nota que decía: Al señor gobernador del estado, ultraje a la moral en las escuelas, un folleto insolente y obsceno. ¿No tiene noticia de esto el señor gobernador del estado? Si a tal grado de relajamiento se ha llegado, en ese pasquín se aconseja a la mujer yucateca la limitación de los hijos y se dan reglas inmorales y obscenas, propias para las infelices que viven en los prostíbulos. Interpelamos al diario oficial del gobierno del estado para que se sirva a decir si el señor gobernador autoriza la propaganda que nos ocupa. La nota añade: También tratan de implantar en Yucatán, por decreto gubernamental, la escuela llamada por ellos racionalista. Y que al preguntar a las maestras presentes si tenían conciencia de tales fines y si estaban conformes con ellas, no hubo un labio que se despegara para emitir respuesta. Nunca la sociedad yucateca había recibido ultraje mayor. Al día siguiente, en El Popular apareció un artículo según el cual, entrecomillado, la escuela racional es la única que podrá beneficiar los sagrados intereses de la comunidad yucateca. El texto era un largo ensayo firmado por F. Carrillo, el mismísimo gobernador del estado. En otro artículo de primera plana del mismo periódico, José de la Luz Mena aseguraba que el Consejo de Educación Primaria que él presidía no había distribuido folleto alguno y que se habían ordenado las averiguaciones correspondientes. La nota hacía una elocuente defensa de la educación racionalista. Ya en 1922 corrían rápido las noticias, de modo que el 10 de marzo, 2 días después de lo publicado por la revista de Yucatán, Excelsior publicó una nota en la que se afirmó: El reparto de folletos inmorales relacionados con la maternidad ha causado una enorme indignación en todos los círculos sociales. La sociedad meridana ha protestado, justamente indignada, por la conducta del Consejo de Educación Pública que dirige el profesor José de la Luz Mena. Una importante manifestación que recorrió las calles de la ciudad estaba integrada por los alumnos de ambos sexos de la escuela Josefa Ortiz de Domingo. Los manifestantes han recorrido las principales calles de la ciudad y numerosas madres de familia han invadido las escuelas suplicando a los profesores que no se lleve a cabo el reparto del folleto inmoral. En dichos folletos se aconsejaba la manera de evitar la procreación por Margarita Sánchez. Un día después, 12 de marzo, la revista de Yucatán insistía: El gobierno tiene el deber de satisfacer a la opinión pública
y ésta desea conocer la opinión del encargado del Poder Ejecutivo en un asunto tan trascendental. La mujer yucateca ha sido en todas las épocas de la historia de nuestra patria querida un ejemplo viviente de las más excelsas virtudes y ha constituido la más firme garantía para el hogar honrado y respetable que ha sido el mayor timbre de gloria de nuestro querido Yucatán. Otra nota del mismo periódico, escrita en el mismo estilo grandilocuente, se titulaba La citación de un folleto inmoral, protesta de los caballeros de Colón. En cambio, en la prensa socialista aparecía este jocoso artículo. Desde Jalachó, la regulación de la natalidad y el catecismo de Ripalda. La regulación de la familia o brújula del hogar, folleto que describe métodos más o menos eficientes de evitar la concepción, ha provocado grandes escándalos entre el elemento católico y los caballeros de Colón, que opinan que todo esto es un sacrilegio que tiende a exterminar la raza humana. Pero, ¿qué no es el sexto mandamiento el que tiende a la restricción de la familia y aún del género humano y aún al acabamiento total de la especie? Este mandamiento puede ser tildado de antinatural, ya que la función procreadora es una necesidad humana y animal. ¿Cómo iba la especie humana a multiplicarse si cumpliera con no fornicar? ¿Cómo los señores que tan celosos se muestran por la conservación de la especie no organizan una manifestación de protesta en contra de un libro como el Catecismo de Ripalda, que contiene no ya una forma para limitar la familia, sino una ley, un mandato inapelable bajo la terrible sanción de un fuego eterno para no procrear, para acabar completamente con la especie humana? El día 13 de marzo apareció en la revista la crónica de una manifestación con sus incidentes y con el relato de cómo el jefe de la policía había dado permiso para una contramanifestación. De este asunto también se ocupó Excelsior, pero ninguna de las dos publicaciones menciona lo que en el Popular se lee. El gobierno del Estado se hace solidario de aquellos folletos. De una vez por todas, el gobierno del Estado declara que no ha mandado imprimir, y mucho menos repartir el folleto, la regulación de la natalidad o la brújula del hogar de la eminente doctora Margarita Sáenz. Pero también, de manera categórica, declara que se hace solidario de toda la propaganda de reformación social que haga la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste para bien de la humanidad, especialmente del proletariado. Aclara también que en las escuelas oficiales no se ha repartido el mencionado folleto, siendo por tanto calumnia malvada la versión que a este respecto se está haciendo. Será en el registro civil donde se provea de estos folletos a los matrimoniados. El 14 de marzo se publicaba también en el Popular esta otra crónica. En vez de convoyes militares, han comenzado a surcar el estado convoyes de maestros. El sábado 11 salió un tren especial en que fueron más de 100 maestros de ambos sexos a visitar comunidades. Al frente, los profesores José de la Luz Men, Enrique Bolio y Vicente Gamboa, en gira cultural organizada por el Consejo de Educación Primaria para propaganda de la Escuela Racionalista. Fueron a Tixcocop, Motul, Valladolid y Tema. Posteriormente, en el número del Popular publicado el 4 de abril, apareció una nota con estos encabezados. La península al día, Crónica de Mun, matrimonios libres. En esta población se han generalizado matrimonios de esta naturaleza, pues de unos meses a la fecha son muchas las parejas
que se unen libremente sin intervención del registro civil. Pues el afecto nace de la comunión de dos almas, no ante la ley y menos ante el sacerdote. Se debe suprimir el contrato civil y el contrato civil y religioso por exigirlo así la moral de los tiempos modernos. Debe establecerse el matrimonio natural, la libertad en el matrimonio, que no es lo mismo que la destrucción del hogar, como erróneamente podría creer. 2 semanas después, el 20 de abril, en El Popular podía leerse: La mujer yucateca, con noble esfuerzo, trabaja y lucha por la emancipación. Una gira de feministas encabezada por Nelly Aznar estuvo en el sur del estado. Hablaron sobre la emancipación de la mujer y sus derechos para resolver los problemas de la vida futura. Fue traducida la conferencia en maya en Ticul. También visitaron Oxcutzcatl, Yotolín y Postunit, donde establecieron comités feministas. Y junto a este tipo de notas, El Popular publicaba regularmente noticias sobre los esfuerzos del gobierno del Estado en favor de la educación de la población maya. En suma, pues, el gobierno de Yucatán promovía la llamada educación racionalista, impulsaba las visitas de maestros de ambos sexos a las comunidades de la península, auspiciaba conferencias en las que se abordaban temas de educación sexual, tanto como asuntos laborales y políticos, veía con buenos ojos los matrimonios naturales, entre comillas, en las pequeñas poblaciones de Yucatán, respaldaba la creación de comités feministas en pueblos mayas e invitaba a las mujeres a alejarse de la iglesia. Y todo ello a principios del siglo XX. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Hace 100 años, el enequén era la fuente de divisas más importante del país. Los constitucionalistas lo sabían y requerían su producción. Sin embargo, la situación en la península de Yucatán, productor único de la fibra, era por demás inestable. A fin de poner remedio, el presidente Carranza otorgó potestades extraordinarias al general Salvador Alvarado para gobernar aquel lejano estado que de 1911 a 1915 había tenido 14 gobernadores. Sinaloense de origen y en su doble carácter de máxima autoridad civil y militar, Alvarado tuvo poder suficiente para implementar decretos tendientes a quebrantar las formas tradicionales de propiedad y el régimen laboral. Autodidacta, gran lector, escritor expresivo, Salvador Alvarado leyó las obras de teoría política más relevantes de la época y entendió el momento histórico de Yucatán. Además, Alvarado había recibido la grata sorpresa de encontrar a su llegada a Yucatán a muchas y muy diferentes personas de ideas avanzadas. Todo lo anterior le permitió tomar las medidas que creyó necesarias para la transformación del Estado. Lo primero que hizo fue constituir la Comisión Reguladora del Enequén y poner en orden las finanzas públicas. Instituyó también la Legión de los Agentes Propagandistas, como se llamaban, quienes se encargarían de dar a conocer las medidas tomadas por el constitucionalismo, de asegurar su acatamiento y de llevar a tribunales a quienes se resistieran a ellas. Los agentes llegaron a todos los rincones del Estado, promoviendo la liberación de los peones acasillados, la implantación de escuelas en cada hacienda y la anulación de tutorías y curatelas. Alvarado tuvo una extraordinaria habilidad política que, aunada a una sorprendente capacidad para gobernar, le permitió iniciar en 1915 la primera experiencia socialista en el país, apoyado en maestros, periodistas, hacendados progresistas, profesionales,
dirigentes políticos y mujeres inteligentes. La ley que concedió la libertad a los peones acasillados de las haciendas, la disposición por la cual el servicio doméstico debía ser remunerado y la exigencia de indemnizar a la gente por la prestación de servicios personales, liberaron a miles de mujeres y hombres de la semiesclavitud. La legislación que obligaba a cada hacendado a tener una escuela para los hijos de sus trabajadores, la legislación que eliminó las tutorías sobre las mujeres y la que reformó la mayoría de edad de los 30 a los 21 años para mujeres y hombres, fueron otros hitos fundamentales de esos tiempos. Las reformas del general Alvarado se encaminaban a crear un proletariado agrícola, a fomentar la industrialización del Enequén y a promover un tipo de enseñanza escolar cuyo objetivo fuese el de formar ciudadanos y combatir el fanatismo religioso. En un año, Alvarado instaló 588 escuelas rurales, así como la primera escuela primaria de carácter mixto. Además, a Alvarado le interesaba generar oportunidades para que las mujeres discutieran por sí mismas su situación social y política y, entre comillas, arraigar en los ciudadanos la convicción de que los estímulos a la mujer deben constituir el máximo orgullo de todo hombre libre. Así, convocó en 1916 el primer Congreso Feminista de Yucatán, al que asistieron más de 620 mujeres. Mujeres, hombres y niños se vieron involucrados en el proyecto político y económico de Salvador Alvarado. Aunque sus reformas se orientaron hacia una modalidad de capitalismo con intervención estatal, Alvarado tuvo una visión íntegra de lo que supone un cambio de sociedad. Para él, la revolución tenía que eliminar la desigualdad, los oprobios, la injusticia. Por eso estimuló la creación de organizaciones políticas participativas que ciertamente llegarían a rebasarlo en algún momento. Del Estado Popular promovido por Salvador Alvarado, se pasaría poco después a un Estado que asumía abiertamente la legitimidad de la lucha de clases. Ese era el proyecto encabezado por Felipe Carrillo Puerto. Carrillo Puerto comenzó a gobernar el 1 de febrero de 1922. Años antes había recorrido con Alvarado la península de Yucatán, organizando el Partido Socialista Obrero, que más tarde se convertiría en el Partido Socialista del Sureste, con 72,000 miembros. Desde muy temprana edad, Carrillo Puerto comenzó a trabajar como carretero. Eso le permitió aprender la lengua maya, conocer bien muchas haciendas del sur y del oriente de la península y percatarse de la importancia de la lengua materna para la población. En esa época, atestiguó un cambio enorme en la producción del Enequén y, por tanto, un dramático aumento en la cantidad de peones acasillados y en hectáreas dedicadas al monocultivo. Si en 1880 se habían producido 20,000 pacas de Enequén, en 1910 la cifra ascendió a 80,000. Durante la Revolución, Felipe Carrillo Puerto había participado con Emiliano Zapata en la Comisión de Reparto de Tierras en Morelos. Eso le dio una perspectiva precisa de la importancia de que obreros y artesanos establecieran una alianza con los campesinos. Por ello, en la organización del Partido Socialista del Sureste, se propuso la formación de ligas, organizaciones que debían ser capaces de operar en todos los rincones del territorio, incluso en los que nunca antes habían experimentado la influencia del socialismo. Y resultó que las ligas tuvieron muy buena acogida entre obreros, artesanos e indígenas,
ahí donde estos se concentraban más densamente, es decir, en el sur y el oriente del estado. Las ligas funcionaban como instrumento de gobierno. Era en ellas donde se tomaban decisiones importantes, eran ellas las que constituían núcleos educativos de las comunidades y además todas las ligas formaban parte de un mismo partido político. Carrillo Puerto inauguró su mandato dando su primer discurso en lengua maya. Fundaría, además de la Universidad del Sureste, la Academia de la Lengua Maya y mandaría traducir la Constitución de 1917 al maya para que la población conociera sus derechos. Felipe Carrillo Puerto promulgó la ley del divorcio, combatió a la iglesia sectaria y muchos clérigos tuvieron que refugiarse en Cuba, impulsó las ligas feministas y se opuso a la existencia de los espacios denominados solo para hombres, cantinas, prostíbulos y palenques. No hay que olvidar tampoco que su hermana Elvia lucharía incansablemente hasta la obtención del derecho al voto por parte de las mujeres, derecho que no sería alcanzado sino hasta 1953. Escasas semanas después de asumir Carrillo Puerto la gubernatura de Yucatán, los diarios de la Ciudad de México empezaron a hacerse eco del escándalo provocado por las nuevas leyes inquilinarias, del trabajo y de educación. Pero sobre todo, el folleto inmoral y criminal, entre comillas, que planteaba la regulación de la natalidad, ocasionó especial inquietud entre los sectores conservadores. No con movimientos sentimentales, vuélvanse nuestros ojos hacia el feudo de Carrillo y Comparsa, sino con el interés psíquico del que admite síntomas peligrosos en un enfermo que necesita aislarse. Claro es que para que Carrillo y sus hombres hayan dado un paso, había que sublevar la moral más rudimentaria. Es forzoso que la sociedad yucateca esté desapareciendo, disgregando, vencida y agonizante bajo la bota de los conquistadores del proletariado. En realidad, la sociedad yucateca no estaba disgregándose ni agonizaba. Muchas mujeres habían tenido tiempo de plantearse su propia situación desde una nueva perspectiva. En el Congreso Feminista de 1916, se había calificado como, entre comillas, un error social, educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, pues la vida activa de la evolución exige su concurso en una mayoría de las actividades humanas. Así es que para 1922, muchas mujeres yucatecas habían desarrollado ya cierto nivel de organización en las ligas feministas, las cuales proponían sistemas de ayuda mutua y contribuían a formar una conciencia de la enajenación y de la opresión. Pero además de las ligas feministas, había otros espacios donde las mujeres podían discutir sus problemas. Ese era el caso, por ejemplo, de los lunes rojos, reuniones de debate que todos los grupos del partido, en el campo y en la ciudad, debían sostener cada semana. Seguramente los lunes rojos constituyeron la experiencia más rica e interesante de la educación racionalista en Yucatán. Verdaderos cursillos de capacitación para la convivencia entre hombres y mujeres de la misma clase. Se comprenderá que con estos antecedentes, el folleto de educación sexual elaborado por Sanger no fuera considerado inmoral por muchas mujeres yucatecas. Por el contrario, para muchas de ellas, el valor ético del documento residía justamente en no permitir que un hecho como la maternidad estuviera marcado por la casualidad, por el capricho de una arcaica moral. Las ligas de resistencia feminista trabajaron intensamente
durante los 20 meses que duró el gobierno de Carrillo Puerto. Este fue derrocado y asesinado en enero de 1924 por las fuerzas de la rebelión de la Huertista. Pero las ligas permanecieron activas un tiempo más de la mano de maestras y maestros racionalistas. En paralelo, las fuerzas conservadoras de la oligarquía enequenera y las de los grupos de poder que habían surgido durante la revolución irían borrando los avances y terminarían por controlar el territorio peninsular. No fue sino hasta 1937 cuando el presidente Lázaro Cárdenas, durante una larga estancia de 23 días en la península, echaría a andar la reforma agraria y subdividiría las haciendas enequeneras en ejidos para ser trabajados colectivamente. Esa fue una reforma desvirtuada por los gobiernos estatales posteriores que no pudo alcanzar su objetivo. El Día de la Madre fue, pues, el antídoto que plantearon Excelsior, la Iglesia Católica y las autoridades educativas encabezadas por Vasconcelos contra el proceso de la educación para la vida de las mujeres yucatecas. Mujeres mayas en su mayoría, que iban logrando avances tanto en su día a día como en presencia pública. ¿Alguien sabe quién fue Rosa Torre? No, ¿cierto? Rosa Torre fue nada menos que la primera mujer regidora del país, regidora del Ayuntamiento de Mérida, que tomó posesión en noviembre de 1922. Somos madres, ¿y qué más? Trayectoria notable la de las celebraciones de Excelsior que comenzaron en 1922 y concluyeron en 1971. En esa misma fecha, un grupo de feministas, Mujeres en Acción Solidaria, se manifestó contra el mito de la madre. La siguiente nota fue publicada por el periódico El Día el 10 de mayo de 1971. Pese a la negativa de las autoridades del Departamento del Distrito Federal para conceder permiso para una manifestación de protesta contra el Día de las Madres, el movimiento de Mujeres en Acción Solidaria, efectuó ayer al mediodía en el Parque Sullivan, y en donde precisamente se levanta un monumento a la madre, una manifestación de protesta con el objeto de hacer notar que el mito de la madre consiste en exaltar la función biológica de la mujer para encubrir el hecho de que, como ser pensante y autónomo, no se le deje desarrollar y nada más se le permita ser el reflejo de la voluntad del hombre. Curiosa manera de abrir y cerrarse un ciclo. Por un lado, lo que las primeras feministas de Yucatán desataron, y por el otro, 50 años después, lo que las feministas de la segunda ola cuestionamos en nuestro primer acto público en el Monumento a la Madre: la idealización de la maternidad. El movimiento de Mujeres en Acción Solidaria, recién fundado en 1970, se manifestaba para que las mujeres feministas volviéramos a tomar la palabra, para que se hiciera justicia a las madres y no se encubriera la falta de derechos con la celebración anquilosada un día del año. Han pasado ya otros 50 años y las feministas seguimos reivindicando hasta ahora la maternidad voluntaria como un derecho inalienable de las mujeres. En Yucatán, a principios del siglo XX, se abrió un momento en el que muchas mujeres participaron en asuntos públicos y supieron cómo evitar la concepción. Y esto fue posible por el trabajo de las ligas feministas que Salvador Alvarado impulsó y Felipe Carrillo Puerto apoyó entre 1915 y 1924. En la Ciudad de México, antes Distrito Federal, no fue sino hasta que la izquierda gobernó entre 1997 y 2007 que grupos de feministas lograron una reforma
que salvaría a muchísimas mujeres de un riesgo en su salud y sus vidas al ser aprobada la interrupción legal del embarazo. En el Monumento a la Madre hay una placa de dedicatoria que dice: a la que nos amó antes de conocernos. Las mujeres que luchaban por la despenalización del aborto en 1991 agregaron a esa placa el 10 de mayo de ese año porque su maternidad fue voluntaria. Una mirada histórica nos permite caer en la cuenta de que los escándalos en torno a los métodos anticonceptivos a principios del siglo XX han sido sustituidos hoy, a principios del siglo XXI, por el escándalo en torno a la interrupción legal del embarazo. Al separar la sexualidad de la reproducción, los métodos anticonceptivos, incluida la píldora del día siguiente, nos enfrentan a las mujeres a una cuestión fundamental. ¿Realmente quiero ser madre? La posibilidad de elegir serlo implica una pequeña revolución, decisiva en las mentalidades, en los usos y costumbres y en las leyes que nos rigen. Muchas gracias por su atención. Bueno, quiero agradecer a los compañeros lectores Glorilena Bernal y Pablo Castro, a Lilia Venegas, a Sergio Hernández, todo su apoyo, y al equipo de televisión de Lina, Sergio García y demás. Muchas gracias. Y ahora, no sé, me gustará mucho ver las preguntas de ustedes. Lilia, no te oímos. Por favor, tu micrófono, Lilia. Bueno, pues más bien muchas gracias a ti, Marta. De verdad ha sido un gusto. Como decía al principio, el texto es seminal, es una maravilla, y pues de esta manera creo que la hemos disfrutado muchísimo. Y yo, pues tal vez para calentar motores para las preguntas que puedan venir, me gustaría comentarte que la obra es, como ya decía, muy, muy interesante, pero me parece que construye, ayuda a construir un estereotipo de la maternidad modelo, en el que tenemos por un lado una evidencia corporal, las mujeres son madres, pero que nos ilustra toda esta construcción de representaciones de la maternidad y la construcción de un modelo muy específico. Me gustaría ver tu opinión, qué tanto estas construcciones del Estado que vemos que se dieron en tensión entre sectores de la población que pensaban y veían la realidad de modos muy distintos, ayudaron a configurar una realidad, digamos, un modelo de madre de cierto tipo, o en realidad también estas respuestas, ¿qué tanto han modificado este modelo de la maternidad? Porque tú hiciste un recorrido en el libro más extenso, donde podemos ir viendo cómo Excelsior va dando estos premios y va cambiando un poco a quién premia y cómo se premia. Entonces creo que es una oportunidad también para ver cómo estas construcciones de representaciones y de modelos modifican a la realidad misma, pero cómo la realidad misma también entra en este diálogo y marca límites, pone hasta aquí, como tú nos contaste también con esta manifestación en el Monumento a la Madre. Esta sería una pregunta que me gustaría hacerte, por si quieres comentar algo más. Bueno, mira, creo que pasar las fotos finales nos ayudaría mucho a ver cómo dentro de un medio como es Excelsior viene el comercio, todo el negocio de los cines, las cadenas de cines que ya había entonces, de radiodifusoras, que se unen a la festividad, ¿no? Entonces, participa la sociedad entera a una velocidad increíble, porque el primer año es de veras inaudito cómo responde el comercio, el Club Rotario,
la iglesia, en fin, en masa fue una convocatoria realmente que la derecha aprovechó muchísimo y la hicieron. Y entonces esto se convierte en el modelo de madre, ¿no? El que presenta Excelsior. Yo me atrevería a añadir que la televisión también debe haber jugado un papel muy importante. Recuerdo de niña, y ya tengo mis años, concursos y rifas que se hacían con un auditorio compuesto por mujeres y muchas cabecitas blancas. Yo ya estaría entre ellas si me hubiera tocado, ¿no? En donde se rifaban, si no recuerdo mal, muchos artículos domésticos, eso sí, lavadoras, refrigeradores, estufas, lo que había en aquel momento, que además eran muy publicitadas en la televisión, esos aparatos, haciendo pensar que iban a facilitar la vida de la madre grandemente. Pero hay otro asunto que me parece que está implícito en lo que plantea Lilia y que me gustaría comentar. Hay una dinámica de retroalimentación entre estos movimientos, estos esfuerzos libertarios, por así decir, y los desarrollos en la sociedad. De no haber habido anticonceptivos, por muy rudimentarios que puedan haber sido, en la época de Margaret Sanger, no hubiera sido posible plantear a las mujeres yucatecas el control de su fecundidad. Igualmente hoy, la forma como se terminan, yo creo que el término interrupción es equivocado porque interrumpes algo para luego reanudarlo. Me parece que el término correcto debería ser terminación del embarazo. La manera como se están realizando las terminaciones legales del embarazo en la Ciudad de México no suponen sangría alguna, por así decir. Se trata de recursos tecnológicos que facilitan el proceso y que ante todo, como han señalado feministas como Marta Lamas, otorgan a la mujer el control del proceso. Si bien es cierto que una mujer que acude al médico para terminar su embarazo en el Distrito Federal tiene que regresar y tiene que estar atendiendo las consecuencias físicas de la medicación, también lo es que ella decide cuándo, cómo, dónde realiza el proceso. Y eso le quita dramatismo a algo que en esta sociedad ha sido planteado como algo muy dramático, no solo en la nuestra, por supuesto. En Estados Unidos la guerra del aborto es interminable, ¿no? Y la estamos reviviendo actualmente a raíz de la muerte de la jueza de la Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, que defendió ese triunfo de las mujeres durante décadas y se mantuvo. Y hoy el presidente Trump propone que su nominación a la Suprema Corte podría significar la eliminación de aquella decisión histórica que legalizó el aborto, que legalizó la posibilidad de decidir si se continuaba o no con el embarazo, que es la famosa decisión llamada Roe versus Wade, ¿no? Ahora eso está en juego, de nueva cuenta, ¿no? Ahora las feministas que marcharon al Zócalo el 28 de septiembre reclamaban la liberación, la legalización del aborto en toda la República, ¿no? Aunque en la Ciudad de México sea legal, no lo está en toda la República, y toda la República, después de lo ocurrido en 2007 en la Ciudad de México, casi todos los estados, una gran mayoría, decidieron blindarse contra la posibilidad de hacer reformas legales. La lucha sigue y sigue, esto no termina, ¿no? Pero hay, me parece, Lilia, como una retroalimentación. Es movimiento libertario, respuesta social, avance tecnológico,
posibilidades, medios de comunicación, la escuela que mencionaba Marta, que es central en esto. Creo que todo mundo lo hemos vivido, incluso Pablo, que es joven, ¿no? Que es muy joven. Claro, Gloria. Bueno, nada más añadir el cine. El cine en los 50, 60 es maravilloso en ese tema, de cómo también genera esta imagen de la buena madre y la culpa del que se atreva a ser un mal hijo. Efectivamente. Y la dulzura como rasgo, el cine es perfecto para decirnos cuáles son los rasgos que caracterizan a una mujer hecha y derecha. A veces se admite la valentía, a veces cierto autoritarismo, pero hay que ser regordetita, dulce, comprensiva y tener el seno abierto siempre a que lleguen los demás a llorar sobre una. Son mandatos culturales. No digo que eso esté mal, ¿eh? Qué maravillas en las mamás que acogen con amor, ¿no?, a los vástagos y les ayudan a navegar por las aguas procelosas de la vida. No digo que esté mal. Creo que el asunto, y me parece que eso es algo que logra Marta con su texto, es mostrar cómo los estereotipos no es que sean falsos, es que empobrecen la realidad. Lo que el feminismo busca, entre otras cosas, es mostrarnos que se puede ser mujer de muchas maneras diferentes. No es preciso ser mamá a fuerzas para ser mujer. Eso sí supone un cambio cultural, una subversión muy intensa de aquello en lo que muy probablemente todos nosotros hemos sido formados, incluso las personas que acuden al seminario, ¿no? Marta, tal vez a mí solamente me gustaría enfatizar y subrayar que este trabajo que has hecho, pues nos documenta y nos lleva paso a paso a cómo se construyó, se inventó una tradición que, como tú dices, pues va apelando a la emotividad y da exactamente en el clavo para vendernos la buena madre es así, es prolífica, no cuestiona, pero en los 70 sí tenemos una respuesta a esto y en los años que siguen, pues también hay una respuesta. Sin embargo, sigue siendo un juego de tensión. Hasta hoy el tema de decidir libremente cuántos hijos, si los espaciamos, si no queremos ser madres, pues es algo que está, como dices, un siglo después, todavía en la mesa de discusión. Creo que tu libro nos ha permitido hacer este recorrido y da para pensarlo mucho, nos avisa y nos ilumina de todas las dimensiones o de muchas dimensiones que tiene una aparente tradición inocua, decías tú un poco empalagosa o banal, y que pues vemos que no tiene nada de banal. Te agradecemos muchísimo esta presentación, Marta, y veremos qué preguntas quieren hacer en el público para que tú nos hagas favor tal vez de contestarlas. Muy bien. Gracias de verdad. No, gracias a ustedes.